Y damos gracias a Dios que están aquí en su casa para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Y damos un saludo a los que nos están sintonizando a través de la internet. Esta es la iglesia, la cristiana, la voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Vamos a buscar el Salmo 91. Amén. Dice así la palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Señor no va a permitir, si usted vive bajo la sombra de Él, que nada lo toque. Amén. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Mire, no importa si es de noche, si es de día, al amanecer, no importa. Dios siempre está con su mano cubriéndolo a usted, cuidándolo, guardándolo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Créalo, esa palabra es para usted. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Nada podrá tocar tu morada, porque usted, mire, habita bajo el abrigo del Altísimo. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, mire, en todos tus caminos. Los ángeles de Jehová, mire, lo guardan a usted. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mire, Dios lo tiene cubierto. Y a veces nos preocupamos, mire, por cosas que ya el Señor tiene bajo su dominio, bajo su control. Amantísimo Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos en esta noche. Oh Señor, glorificándote y exaltándote como solamente tú te lo mereces, mi Dios. Oh Padre, mira este pueblo que ha venido en esta noche. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que tú los bendigas, mi Dios amado. Oh Señor, que tú respondas a sus respuestas, Señor, a sus peticiones, mi Dios. Mira sus corazones, prepáralos en esta noche para recibir, Señor, la palabra que tú tienes guardada para cada uno de nosotros. Asimismo te pedimos, Señor, que tú bendigas al grupo de adoración, que tú bendigas a cada líder, Señor, a cada persona en este lugar. Oh Señor, dale sabiduría, Señor, y palabra de lo alto a nuestro pastor en esta noche. Oh Señor, guarda a cada persona. Oh Señor, te lo pedimos, Señor, confiando en que tú oyes nuestras oraciones, Señor, porque tú no apartas tu oído, Señor, ni apartas tu misericordia de nosotros. Y asimismo, en esta hora, todo aquello que quiera impedir, Señor, que tu palabra sea dada en este lugar, lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que este lugar es santo, Señor, porque tú has puesto tu pie sobre este lugar. Oh Señor, tú moras aquí, mi Dios. Y asimismo, Señor, queremos elevar nuestra adoración y nuestra alabanza en esta noche. Te damos las gracias, Señor, una vez más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Y vamos a alabar al Señor.
Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Santo Dios, aleluya. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Santo eres Señor Jesús. Santo eres Dios. Estamos a punto de entrar en una semana bien importante para nosotros. Una semana en la que el Señor dio su vida por nosotros para darnos vida eterna. Y el Padre esta noche nos trae esta palabra que dice en Filipenses 2, del 9 al 11, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Santo eres Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste por nosotros. Por ese sacrificio tan grande que solo tú podías hacer, Señor. Por salvarnos y darnos vida eterna. Porque llegará el momento en que todas rodillas se doblarán ante Él y declarará que Él es el único y verdadero. Vamos a adorarle, vamos a entregarnos con todo lo que tenemos y vamos a adentrarnos en la habitación de su adoración. En esa habitación llena de su presencia. Y vamos a buscar su rostro y que su rostro se refleje en nosotros. Santo eres Señor. Aleluya. Tu entrega, sacrificio y amor son dulzura a mi corazón. Es tu refugio, paz en mi vida, y en ti mi mente es redimida. Tu entrega, sacrificio y amor son dulzura a mi corazón. Es tu refugio, paz en mi vida, y en ti mi mente es redimida. Tu entrega, sacrificio y amor son dulzura a mi corazón.
es tu refugio, paz en mi vida, y en ti mi mente es redimida. Mi mente es redimida. Con tu sangre me has limpiado y mis pecados has borrado. Con tu entrega y sacrificio me compraste y hoy soy tuyo. Con tu sangre me has limpiado y mis pecados has borrado. Con tu entrega y sacrificio me compraste y hoy soy tuyo. Hoy soy tuyo. Soy tuyo. Hoy soy tuyo. Soy tuyo. Me compraste y hoy soy tuyo. Hoy soy tuyo. Soy tuyo. Hoy soy tuyo. Soy tuyo. Me compraste y hoy soy tuyo. Tu entrega, sacrificio y amor son dulzura a mi corazón. Es tu refugio, paz en mi vida, y en ti mi mente es redimida. Tu entrega, sacrificio y amor son dulzura a mi corazón. Es tu refugio, paz en mi vida, y en ti mi mente es redimida. Tu entrega, sacrificio y amor son dulzura a mi corazón. Es tu refugio, paz en mi vida, y en ti mi mente es redimida. Tu entrega, sacrificio y amor son dulzura a mi corazón. Es tu refugio, paz en mi vida, y en ti mi mente es redimida. Santo eres Dios. Mi mente es redimida. Gracias, Dios. Con tu sangre me has limpiado y mis pecados has borrado. Con tu entrega y sacrificio me compraste y hoy soy tuyo. Con tu sangre me has limpiado y mis pecados has borrado. Con tu entrega y sacrificio me compraste y hoy soy tuyo. Hoy soy tuyo. Hoy soy tuyo. Me compraste y hoy soy tuyo. Hoy soy tuyo. Soy tuyo. Hoy soy tuyo. Soy tuyo. Me compraste y hoy soy tuyo. Hoy soy tuyo. Soy tuyo. Hoy soy tuyo. Soy tuyo. Me compraste y hoy soy tuyo. Tu entrega, sacrificio y amor son dulzura a mi corazón. Es tu refugio, paz en mi vida, y en ti mi mente es redimida. Tu entrega, sacrificio y amor son dulzura a mi corazón.
es tu refugio, paz en mi vida, y en ti mi mente es redimida. Gloria. Fuerte el aplauso para el Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Eso es. Pueden sentarse, por favor. Aquellos que están sintonizándonos por internet, usted está viendo la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero Inmolado. No se vaya, porque a lo mejor está por venir. Esta noche vamos a empezar un capítulo nuevo, el capítulo 15, ¿verdad? De Niveles de Cruz. Aquí estamos. Capítulo 15, principio de poder 9. Poder de la autoridad. Esto tiene muchos conceptos que hemos explicado durante este año. Así que en los conceptos básicos y fundamentales yo los voy a explicar rápidamente, pero si alguien tiene dudas, vamos para atrás y volvemos a retomar la explicación, porque no nos puede quedar ninguna laguna en el conocimiento pleno del principio de poder de autoridad. ¿Por qué no pueden quedar lagunas? Porque en la medida que usted tiene laguna, la autoridad la toma el enemigo y no usted. Y como la autoridad Dios la puso para nosotros, no nos podemos quedar con laguna. Tenemos que estar claros. Son principios de poder para que Dios pueda cumplir su propósito en nuestra vida y podamos ejercitar el poder de Cristo en nosotros para implantar su reino y su justicia sobre la faz de la tierra. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Leo el capítulo antes de entrar a Romanos 13:1. Dice, al concluir este capítulo, usted debe ser capaz, para que usted tenga una guianza de lo que debe tener, escribir el versículo llave de memoria. Eso es sencillo. Explicar por qué usted debe estar bajo la autoridad para ejercer la autoridad. Explicar cómo Jesús era un hombre de autoridad bajo autoridad. Identificar las estructuras de autoridad que Dios ha establecido en la iglesia. Identificar las estructuras de autoridad que Dios ha establecido en el hogar. Explicar la estructura de autoridad que Dios ha establecido en las relaciones del trabajo. Dar una referencia que explica la relación de los creyentes con las autoridades gubernamentales. Versículo llave, Romanos 13:1. Y leemos lo siguiente. Sométase toda autoridad a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido puestas o constituidas. De manera introductoria vamos a leer esto. Desde la creación del mundo, Dios ha trabajado para sacar el orden de la confusión. O sea que Dios es un Dios de orden, no de desorden. Una manera en que Él ha hecho esto es estableciendo estructuras de autoridad en cada área de la vida. Las autoridades mayores y más altas son Dios mismo, su Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Dios ha establecido estructuras de autoridad que afectan a su vida. Estas autoridades son importantes si usted desea el poder espiritual. Si usted no está propiamente bajo la autoridad, entonces usted no puede ejercer la autoridad. Todos tenemos que estar bajo autoridad para ejercer autoridad. Por lo tanto, el versículo clave de Romanos 13:1 es muy válido. Porque lo dice bien claro, sométase toda persona a las autoridades. O sea que nosotros tenemos que estar circunscritos a una guianza de alguien que está superior a nosotros. Porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay por Dios han sido constituidas o puestas. Significa que a través de esas figuras de autoridad, Dios ha establecido un orden
para poder, ¿qué?, perpetuar la convivencia entre los seres humanos y para Él poder cumplir el propósito de Él en nosotros. Por lo tanto, el orden establecido está, aunque nos parezca anormal, aunque nos parezcan gente incapaces, aunque nos parezca gente abusadora, maltratante, lo que usted quiera decir, está en autoridad porque por Dios han sido puestas. Ahora bien, usted va a analizar esto no del punto de vista del intelecto, sino de lo que Dios busca hacer a través de las autoridades puestas por Él para que nosotros podamos caminar hacia esas verdades. Porque esto no se puede razonar con el intelecto humano. Usted va a ver a alguien que está en autoridad sobre usted y te dice, pero este hombre no tiene ni la capacidad académica, ni el conocimiento, y puede irse platanal, bien alto en el platanal, describiendo a la persona negativamente. Pero a Dios le plació que por la basaburrada de esa persona que siendo jefe de usted está ahí, desarrollar el carácter de Cristo en usted. ¿Me da cuenta? Por eso no podemos juzgar la persona que está en autoridad, porque Dios tiene algún propósito con esa persona y con usted también. Amén. Vamos entendiendo esto, ¿verdad? Dice, un hombre bajo autoridad. Un día en Capernaum, Jesús tuvo un encuentro interesante con un líder militar. Ustedes conocen esto bien. Hemos hablado bastante extenso de esto. A nosotros nos es dado el nombre de este líder. Solo nos dicen que él era un centurión y tenía un siervo que estaba bastante enfermo. Lea la historia del centurión y la vamos a leer en Mateo 8:13. Capítulo 8, versículos 5 al 13. Lo vamos a leer. Mateo capítulo 8, versículos 13. 5 al 13. Lo tienen todo, ¿verdad? Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Fíjese que la descripción que está usando la palabra de Reina Valera, versión de Casiodoro de la Reina, 1961, tiene una descripción que es muy apropiada. Dice, gravemente atormentado. Eso nos da indicio de que ese tormento proviene de una acción pecaminosa y cuando el tormento viene hacia una persona de una acción pecaminosa es porque se ha salido del orden de la autoridad de Cristo. ¿Lo pueden ver? O sea, en otras palabras, cuando usted tiene una puerta abierta, el enemigo tiene potestad legal de tocarlo. Gravemente atormentado. La descripción está clara. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Sabe por qué el centurión le dijo, no soy digno de que entres a mi casa? Porque él sabía que Jesús vino a redimir a un pueblo hebreo. Y el centurión era romano. Entonces quería aprovechar la autoridad del reino puesta en Jesús para que fuera ejecutada a favor de su familia que no era hebreo. Por eso él decía, no soy digno de que entres bajo mi techo o en mi casa. ¿Se da cuenta? Es como el relato de la viuda que tenía una hija enferma. Y dice, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacobo en el reino de los cielos. O sea que habrá muchas sorpresas porque hay gente que no está siendo del pueblo de Dios, pero han sido obedientes a su palabra. Eso es lo que está diciendo aquí. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que teniendo el pan y la comida, la bendición y la autoridad, no la supieron aprovechar, respetar y honrar y la perdieron. Aquí está específicamente hablando de la salvación. Amén. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Tienen el relato, ¿verdad? Lo entendieron, lo vieron. Ok. Vamos a seguir con esto. Un día en Capernaum, leemos ahora del texto del libro, un día en Capernaum Jesús tuvo un encuentro interesante con el líder militar. A nosotros no se ha dado el nombre de este líder, como leí ahorita. Solo se nos dice que era un centurión y tenía un siervo que estaba bastante enfermo. Dice la palabra, gravemente atormentado. Vamos a leer el párrafo que sigue. Vamos a leer Lucas 7. Búsquense Lucas 7, del 1 al 10, para hacer una comparación del relato. Lucas 7. Mateo, Marcos y Lucas. 2 libritos más adelante y lo tienen ahí. Lucas 7, del 1 al 10. Capítulo 7 en Lucas. Capítulo 7 en Lucas. Del 1 al 10. ¿Lo tienen? Dice, y después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, les envió a los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a esto ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Fíjese que ambos relatos hablan de una fe. Y es importante que entendamos que esa fe que nosotros tenemos tiene que ser demostrada cuando nos sometemos a las autoridades. ¿Por qué? Porque Dios usa las figuras que están frente a nosotros en autoridad, como les dije ahorita, para plasmar el carácter de Cristo en nosotros. De manera que podamos entender, ver y tomar esa autoridad bajo el sometimiento de la autoridad que tiene esta palabra sobre nuestra vida, para el cumplimiento de esa autoridad. Lo pueden ver, ¿verdad? Así que el centurión era un hombre bajo autoridad, la autoridad de Roma. Él también tenía autoridad, pues él era líder militar de 100 hombres. Por eso es centurión, de centurio, de 100. Debido a esto, él inmediatamente entendió la relación espiritual que Jesús trabajaba con el Padre. Era similar a su propia relación natural como centurión con su comandante en jefe. Es lo mismo a nivel espiritual cuando lo estamos realizando en el mundo material. Jesús era un hombre de autoridad. Él actuó con autoridad, él perdonó los pecados, sanó al enfermo, expulsó los demonios e hizo milagros.
Pero Jesús también estaba bajo autoridad. Él estaba bajo autoridad del Padre. Fíjense que es importante que para todas estas funciones ministeriales, que son servicios de parte de Dios en nuestra vida hacia otro, usted siempre mantenga humildad de corazón y sencillez, sabiendo que no es usted que lo hace, sino Dios. Porque en la medida y forma que usted se somete a la autoridad de Dios y a las autoridades que están sobre la faz de la tierra, Dios convierte y hace que esas autoridades terrenales le sirvan a Él a través de abrirle las puertas a usted. Ajá. Uh-huh. Ah, sí, eso no es posible. Sin fe no lo podemos hacer. Es correcto. Tenemos fe en el Señor y esa certidumbre de plena confianza en Él te hace ser obediente en paz, amor y seguridad al mandato de que la persona que está frente a nosotros, a pesar de que podamos pensar que es un disparate lo que está haciendo, a pesar de que nos pueda en el intelecto molestar un poquito, podemos obedecerlo porque hemos entendido el principio de autoridad en nuestra vida. Entonces, cuando tenemos el principio de autoridad en nuestra vida, nos es fácil cumplir el mandato que nos da la autoridad para hacer las cosas. En la medida que no entendemos estos mecanismos, empezamos a refunfuñar y a tener pataletas de niñería y a protestar y a no entender lo que es estar bajo autoridad. Por ejemplo, la tendencia humanística del hombre es que aprendió a hacer algo en algún sitio y después lo quiere hacer en otro sitio igual. Esa es la tendencia humanística, intelectual, el conocimiento del hombre. Pero con Dios no es igual, porque Dios no hace dos cosas iguales. Entonces, la tendencia es a molestarnos cuando las cosas no se hacen como yo quiero, como a mí me gusta, como yo lo hacía, como yo entendía, como yo quería saber. Y ahí no está Dios. Porque Dios, primero, que no hace dos cosas iguales, y segundo, que Él utiliza todo lo que ocurre en nuestra vida para romper el intelecto. Entonces, esto es un aprendizaje. ¿Por qué? Porque el saber vivir bajo la autoridad de Dios te hace saber vivir bajo la autoridad expuesta por Dios sobre la faz de la tierra. ¿Para qué? Para que Dios entonces pueda moldearnos a imagen y semejanza de un Cristo vivo. Entonces, ahí es que entra el papel de la fe. Cuando tú tienes fe en lo que está haciendo Dios, aunque tú no lo entiendas, aunque te parezca que está al revés, con la mesa al revés, con las patas para arriba y con las sillas para arriba, tú tienes que tener fe de que Dios quiso poner esas patas para arriba para hacer algo nuevo en tu vida. ¿Lo pueden ver o no lo pueden ver? Es importante porque estos niveles siguen subiendo para arriba, apretando. ¿Quién me preguntó? No podemos usar la lógica humana para entender esto. Rompa los estigmas aprendidos. Dios utiliza muchos ejemplos de nuestra vida a través de gente que está al lado de uno, que puede ser en el trabajo, puede ser en la iglesia, puede ser en el vecino, puede ser donde quiera que esté. Dios lo utiliza y los tiene como figura de autoridad para que Él ponga las cosas en el orden perfecto que Él quiere. ¿Qué pasa? El mundo externo es el aprendizaje para la organización de nuestro mundo interior. Cuando nosotros permitimos que el mundo externo, entonces en fe puesto por Dios, cumpliendo la palabra de Dios, venga a residir en nosotros, nosotros sabemos vivir bajo autoridad, aunque entendamos que la persona que está en autoridad sobre nosotros no tiene la capacidad intelectual, ni el conocimiento académico, ni los estudios, etcétera, todo lo que usted me quiera decir. Las experiencias, lo que sea. Entonces, nosotros tenemos que permitir que Dios trabaje con nosotros, porque a lo mejor usa, por decirlo así, no es que sea ese burro o esa mula, para moldear nuestro carácter. Que no debemos decir eso, porque debemos tratarlo en amor. Pero quiero ejemplarizarlo con ese nombre, para que usted pueda entender que Él le va a romper el intelecto humano
el conocimiento que usted tenía, el aprendizaje anterior, para producir un nuevo carácter de Dios en nuestra vida. Entonces, te va a decir, pero me viró la silla al revés y la mesa también al revés con las patas para arriba, ¿y cómo yo voy a comer sobre la mesa? Déjale eso a Dios, que Dios trabaje contigo. Dios sabe que tú tienes que comer una mesa lisa, que no puedes comer con las patas para arriba, Él lo sabe todo. Pero tú tienes que dejarle en fe que Dios va a poner eso en orden para cuando llegue la hora de comer, la mesa ¡tan! Caiga en su sitio. ¿Lo pueden ver así? Ya dirá. Eso es una justificación que no debemos permitir. Te voy a explicar. O sea, nosotros no podemos juzgar ni ver lo malo para criticar, sino que si vemos lo malo, que es por donde tú vas, es para no aprender a hacerlo. Ahora bien, ok, pero voy ahí, porque precisamente en ese punto es que es bien finita la cosa. Porque la tendencia a veces de ver lo malo y no ser guiado por la palabra nos hace juzgar. Porque señalamos. Ahora bien, al que le toca señalar y corregir es a la figura que está en autoridad. El que está bajo autoridad le toca ver, observar y orar para él aprender lo que es correcto. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un jefe aquí y yo estoy claro que lo está haciendo mal, pero Dios está trabajando conmigo para romper mi intelecto, entonces yo no voy a ir donde él y voy a decir, mira, es que tú sabes, tú estás muy mal, demasiado, te voy a explicar. Y me pongo a contender. No, estoy mal yo. Estoy mal. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo me someta a la autoridad y cuando Él me diga el por qué, cuándo, dónde y cómo, entonces hablar con la persona. Estamos hablando en el ámbito espiritual, que es en el ámbito donde todos nos movemos, porque somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. No, espera, voy a explicar. Voy a explicar. Si la persona viene a violarlo a usted, viene a pegarle, le viola los derechos, lo ultraja, quiere hacer cosas, usted no lo va a permitir porque usted tiene unos valores establecidos. Y obviamente eso usted no lo va a permitir. Estamos hablando en regla general, donde se dan órdenes y usted le molesta que usted siendo un ejecutivo de una compañía lo pongan a limpiar el inodoro. Por ejemplo, así. ¿Se da cuenta? Que no tiene nada malo, pero si usted va con una corbata y una camisa blanca y lo pongan a limpiar un inodoro, es inadecuado. ¿Se da cuenta? Porque es tratarlo de implantar en algo que no es correcto. Porque si usted le van a hacer ese trabajo, pues mira, no venga con corbata, vente así y hacerlo. Pues ya está bien. Y lo hace. O sea, de eso es que estoy hablando. Ningún trabajo es indigno. Todo trabajo es digno. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué todo trabajo es digno? Porque Dios puso ese trabajo para un propósito en nuestra vida. Y por lo tanto, cuando Dios nos manda a hacer algo, es porque Dios tiene un propósito de formar el carácter de Él en nosotros. ¿Ok? ¿Lo pueden ver o no? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos claros ahí? Dice, por esto respondió Jesús y le decía, de cierto os digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Que así como Jesús se sometió al Padre para hacer exactamente lo que el Padre quería que hiciera, semejantemente nosotros tenemos que aprendernos a someter a Dios para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros en lo que tenemos que hacer. ¿Ves? Hay mucha gente que lee esta palabra, pero decide escoger una parte hacerla y otra parte no hacerla. Entonces, cuando usted analiza eso bien, ¿cree usted que está viviendo bajo autoridad? No, no está viviendo bajo autoridad. ¿Tiene autoridad sin someterse? No, pero no tiene autoridad. No tiene autoridad. Porque automáticamente cuando usted no se somete a la autoridad en el orden perfecto de la palabra de Dios, usted no tiene autoridad. Aquí no hay tal cosa como tengo media autoridad y no tengo media autoridad. No. Usted o tiene autoridad o sencillamente no tiene.
Aquí usted o quebranta la ley y se sale sin autoridad, o sigue la ley y tiene la autoridad. No hay tal cosa como que tengo media autoridad. Porque que esto es mío y yo tengo autoridad aquí. No. No dice que todo lo que hay sobre la faz de la tierra es de Dios. Entonces, no podemos ser así. ¿Se da cuenta? Seguimos. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Ahí está. Ninguno de nosotros tiene autoridad en nosotros mismos, sino tenemos autoridad en Él. Y nosotros mismos no tenemos la capacidad de hacer juicio. Ese juicio que habla ahí es el juzgar. Cada vez que usted señala algo, usted está haciendo un juicio sobre esa persona. Y cada vez que usted abre un juicio sobre esa persona, usted se está buscando un problema, porque con la misma vara de ese juicio que usted ha profilado con su boca, también será medido. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si queremos tener autoridad, tenemos que saber vivir bajo autoridad. No podemos no saber vivir bajo autoridad, señalar, juzgar, murmurar, criticar y echarle culpas a otros y querer la autoridad. No hay tal cosa. No tiene autoridad. ¿Lo ven? Dice Juan 6:38, dice, porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ¿cómo nosotros conocemos la voluntad del que nos envió? Del que nos trajo aquí. La palabra de Dios. El conocer la palabra de Dios nos enseña a conocer su voluntad. Y si conocemos su voluntad a través de la palabra de Dios, vamos a estar claros de que Él no nos envió a señalar, a juzgar ni a murmurar a nadie. No, porque yo sé que aquello se vio feo y mire, yo tenía que meterme en el medio y gritar y pataletear y tú crees que Dios no lo está viendo. ¿Me das cuenta? Ahora, si usted me dice, no, yo tenía que gritar y pataletear porque era mi vida, ya es otra cosa. No, porque me van a hacer aquello y era mi vida, es otra cosa. Era mi hijo, mi hija, ya está, otra cosa. Usted tiene que pelear por su vida y protegerse en defensa propia. Claro que sí, tiene derecho a hacerlo. ¿Me da cuenta? No es que me dé un celo santo. Sí, porque se inventan cada cosa para justificar, bien brutal. ¿Me da cuenta? Esas cosas hay que evitarlas. Si usted tiene que traer algún señalamiento porque fue muy crítica la cosa, pues entonces usted va por los canales de autoridad para ver eso. Y magnífico, lo ve. Lo discutimos, lo hablamos, lo que sea. Porque no es que tampoco usted va a ser mudo. Usted siente y padece. Pero en el orden de la autoridad. Como está ahí. Y usted lo habla. Eso es importante. Hay momentos en la vida, que me ha pasado a mí, donde yo he estado sentado ahí, he tenido que pararme al altar y decirle, muchas gracias, hasta aquí su predicación. Que Dios le bendiga. Una sola vez me pasó. Mi pastora no se atrevió a hacerlo, pero yo me atreví a hacerlo, porque el Espíritu me mandó a hacerlo. Y eso son cosas que uno tiene que ir en el Espíritu a hacerlas. Pero son cosas radicales. ¿Por qué? Porque estaba en peligro a lo mejor la vida de alguien en lo que estaba diciendo, o en lo que iba a decir, o en lo que ya dijo. Eso es diferente. Pero esas cosas, si usted lo ve alguna vez que yo lo tengo que hacer, pues sabe por lo que es. ¿Da cuenta? Pero eso no es lo común y corriente. No es lo usual. Seguimos. Por tanto, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, que Él no se inventa nada, ni en la manga production, sino que ni va a hacer las cosas premeditadamente, sino que hace lo que le dicen a Él que tiene que hacer. Por lo tanto, eso quiere decir algo muy importante, que todo lo que tú y yo hacemos, Él lo está examinando continuamente. Y si Él lo está examinando continuamente es porque Él tiene un propósito de enseñarnos a nosotros lo que es correcto hacer. Cada vez que nosotros brincamos esa autoridad porque tomamos hegemonía por nuestra cuenta, al brincar ese diente de autoridad lo que hacemos es que atrasamos más el crecimiento espiritual y es una brecha que abrimos para que las tinieblas puedan entrar almáticamente a nuestra vida. ¿Para qué entra? Para restarnos autoridad.
Porque en la medida que usted sigue la rueda de la dentación en el orden perfecto, la rueda no brinca y la autoridad es sólida. Por eso yo le digo, cuando usted vaya a predicar, cuando usted vaya a otro sitio, tiene que decirlo y hay que someterlo a las rodillas para que el manto apostólico que está sobre la iglesia lo cubra usted en autoridad donde quiera que va. Les voy a poner este ejemplo. En un momento dado, el evangelista de la casa, José, se fue a predicar por allá al interior de la isla y se le olvidó decirle a la copastora, y a mí también, no me lo dijo, que él iba a estar en una guerra espiritual a una iglesia que lo invitaron a predicar. No, se lo olvidó y se fue. ¿Qué pasó cuando salió de la iglesia? Uno de las reprensiones de demonios que había sacado de la gente tomó lugar a la nena, a la chiquita que había nacido, recién nacida, y por poco se la mata. A Basti. ¿Por qué se le iba a matar? Porque el haber violentado la cadena de comando de autoridad le dio potestad legal a que tomara lugar ese pichón. ¿Lo pueden ver o no lo pueden ver? Por lo tanto, el orden de la comunicación, el orden establecido no se puede violar. Cuando usted lo viola, usted se puede contaminar espiritualmente. Esa misma noche me llama él, camino a sala de emergencia, reprendimos el espíritu de muerte y lo echamos fuera. La nena llegó bastante bien al hospital, pero ya había aspirado leche en el pulmón y hubo que hospitalizarla. Y si no avanzamos esa reprensión, sabe Dios si ni llega viva a sala de emergencia. O sea, el mundo espiritual es tan real como el mundo físico que usted vive. Y nosotros tenemos la autoridad y el poder, pero no nos podemos equivocar. Porque el enemigo se sabe la palabra y está vigilando que tú te equivoques para, ¡pum!, meterse ahí. Sacarte del camino, sacarte de la iglesia y sacarte de Cristo. Porque eso es lo que él va a hacer. ¿Cómo lo hace? Metiéndote ideas contrarias, metiéndote ideas separatistas, metiéndote ideas de la gente que está en autoridad en la iglesia, llenándote de 20,000 basuras. ¿Para qué? Para que tú pierdas la autoridad. ¿Lo pueden ver o no lo pueden ver? Preguntas, no es algo que no me preguntan. Es importante esto. ¿Por qué? Porque esa autoridad se va a instalar en usted al terminar el capítulo. Tiene que tener esto bien claro. Amén. Dice, por tanto, ya le leí ese. Porque el que me envió conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Y esto es importante, que usted haga siempre lo que le agrada a Él. ¿Por qué? ¿Cómo usted hace lo que le agrada a Él? Obedeciendo la palabra, haciendo la palabra un estilo de vida. Al hacer la palabra un estilo de vida, usted está haciendo lo que le agrada a Él, y al usted hacerle lo que le agrada a Él, usted continúa con la autoridad. ¿Lo ven? De otra manera, si usted actúa por cuenta propia, yo voy a ir a predicar allá y voy a hacer aquella célula, yo no voy a informar nada, porque yo tengo la autoridad, porque se va a escocotar. Se va a escocotar. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que usted se salió del orden. Él se sabe también la palabra, igual que usted que yo. Y va a aprovechar el desorden suyo, de que porque se creía que sabía, lo podía hacer y se escocotó. ¿Lo ven? No, porque es que yo voy a hacer esto y yo no voy a molestar al pastor porque no tiene tiempo para eso. Olvídate de eso. Yo lo voy a hacer. Y olvídate. Y yo peleé con mi esposo ayer, y dormimos en cuartos separados, pero yo voy a predicar la palabra si no importa. No, no haga eso. Yo no lo voy a decir porque imagínate, me va a sacar, no me va a dejar llegar al altar. ¿Te das cuenta? Ese pensamiento se lo pone a usted el enemigo. Y usted quiere venir a predicar así. Y sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Que el enemigo le va a dar una catimba. Y no se la va a dar aquí en la iglesia que yo lo pueda ver. Se la va a dar en su casa, en su trabajo, con la gente por allá. Y lo empieza a atormentar. Sí, pero porque yo me siento así. Y empieza usted a tener frustraciones. Y empieza a sentir separación. Y empieza a mirar, este me está mirando mal. Nadie lo está mirando mal, pero usted empieza a sentirse así. No, yo me siento extraño. No, esta no me ha saludado. Mira, una para. Y usted empieza con ese tipo de cosas. ¿Y sabes qué? El enemigo tomando lugar en su alma y llenándole la mente de basura. Y cuando viene a darse cuenta, usted mismo se ha derrotado.
¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque se salió del orden. Y como no lo comunicó, a menos que el Espíritu Santo venga y me lo diga, yo no lo voy a saber. ¿Lo ven o no lo ven? Cosas sencillas que pasan todos los días en las iglesias. Cosas sencillas. Como, por ejemplo, necesito que vayas y lave el inodoro de las damas porque no quisiera entrar allí porque es dama. Que mande la esposa de él. ¿Por qué no manda la esposa de él? Así. Y usted dice, yo no dije nada malo. Sí, violentaste la cadena de autoridad y diste la oportunidad para que el enemigo tomara el mal pensamiento sobre tu vida. Y entró. Sencillo. Comentario sencillo. ¿Por qué el enemigo al hacer ese comentario toma lugar en su vida? Alguien que me responda por qué. ¿Por qué? No está en obediencia. ¿Y por qué no está en obediencia? Dele para atrás a la cadena. Faltó a la orden. ¿Pero por qué faltó a la orden? Dele para atrás. Si no se sometió a la autoridad. ¿Pero por qué no se pudo someter a la autoridad? Eso es, orgullo. Orgullo. Entonces, Dios le dice a la autoridad, mándalo a hacer esto. Y dice, pero ¿por qué se le ocurre que a mí? Porque Dios lo mandó para quebrantar ese orgullo. Por eso tú no te puedes fijar si que está en autoridad no tiene la capacidad o no, porque es que Dios hace como Él quiere. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que ser más sabios que eso, que es Dios trabajando con nuestra vida para producir un carácter. Y que eso sea descubierto para que tú rompas con el problema que tienes de orgullo y entres en la humildad que Él te quiere llevar. ¿Para qué? Porque cuando entras en humildad, eres obediente y la autoridad queda instalada ahí. Y a la autoridad que da la instalada, a las tinieblas, no le gusta que tú tengas autoridad. ¿Te das cuenta? Porque cuando tú vienes y le dices, fuera en el nombre de Jesús, se tiene que ir. Pero Él no quiere que tú tengas esa autoridad. ¿Y cómo lo hace? Pues metiéndote ideas contrarias en la mente, disparate, para que tú no hagas las cosas. Y déjame decirle, ciertamente mucha gente, el enemigo los derrota con eso. Los derrota. ¿Por qué? Porque se ponen a cavilar y a pensar en el carácter humano y no se dan cuenta que nosotros somos un espíritu que habita en un cuerpo y que tiene un alma. Y que en nuestra alma radica el poder de Dios para ejecutarla en favor de su pueblo. Por eso tenemos que tener la mente limpia y obedecer. Pero obedecer con gozo y con rapidez. Muy importante esto. Dice, el centurión reconoció el poder que de esta estructura de autoridad. Y debido a esto, él conoció que no era necesario para Jesús venir a la casa para sanar a su siervo. Él sabía que Jesús tenía bastante poder para hablar simplemente la palabra y la sanidad vendría. Jesús elogió al cinturón por su gran fe y sanó a su siervo. Donde quiera que la autoridad se manifieste, hay una cadena, el orden apropiado, de orden. Esto es porque los escribas y los fariseos cuestionaban a Jesús. ¿Con qué autoridad usted hace estas cosas?, le decían los fariseos. Siempre que los hombres observan vidas llenas del poder y autoridad, ellos buscan descubrir la fuente. Fíjese que los fariseos cuestionaban lo que Jesús hacía, porque los mismos fariseos tenían tanto orgullo que ellos querían imponer la ley sobre la gente que era tan pesada y tan grave que ni ellos mismos la podían cumplir. ¿Cuál era el propósito? Era el propósito de que no tuvieran una relación con Dios y no pudieran llegar a conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque una sola violación de la ley era suficiente para ser destituido. Entonces Jesús vino a superar esa ley para enseñarles que ya no vivían bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿qué pasa? La imposición de los fariseos impedía conocer la gracia de Jesús. ¿Lo ven o no? Estamos viviendo bajo la gracia. Nosotros pecamos, nos arrepentimos y viene a restaurarse la autoridad. Esa gracia está sobre nosotros. Periodo de la gracia. El periodo de la dispensación. O sea, no estamos bajo la ley,
sino bajo la gracia. Eso hace que la autoridad continuamente sea renovada de continuo. Lo importante es que usted se arrepiente y corrija. Pero si usted no se arrepiente y corrige, no tiene autoridad. Amén. Así que Dios buscó a alguien adelante para llevar adelante su autoridad. Jesús bajo autoridad. Entonces escuche esto, Isaías 6:8. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Dios dio una medida de su autoridad a los hombres y mujeres en los tiempos del Antiguo Testamento, pero la revelación completa de su poder y autoridad vino a través de Jesús. Jesús sabía que él tenía esta autoridad y se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Fíjese lo grande que es el seguir la cadena de comandos de autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Y eso incluye lo que está debajo de la tierra, ¿sabe? ¿Qué significa eso? Que usted tiene toda la autoridad para desatar bendiciones, atar potestades demoníacas, echar fuera demonios y todo lo necesario para establecer el reino de Dios y su justicia sobre la faz de la tierra. O sea, la autoridad del creyente no se limita a 2 o 3 cosas. La autoridad del creyente es tan grande y tan poderosa e ilimitada como Dios mismo es existencialmente presente sobre cada uno de nosotros. Es grande. No hay una autoridad limitada en el reino de Dios. El que limita, escucha esto bien, la autoridad somos nosotros mismos, que por desconocimiento quebrantamos los procedimientos de vivir bajo autoridad. Quebrantamos usando a veces el intelecto y pensando que eso es imposible y pensando de que yo no me llevo bien con aquella, no la puedo abrazar y besar, no me llevo bien con el otro y todas esas pataletas de niños chiquitos. Oiga, esto es cierto, aunque seamos adultos y viejos, todavía en la iglesia de Dios esas pataletas están. Hay que salir de esas boberías para que esa autoridad se instale full blast en cada uno de nosotros. La palabra dice, le dirás a este monte, échate al mar y se echará al mar. No es que usted va con un canto de tierra y lo va a volar al mar. Es que usted va a los problemas que viene la gente y se los trae a orar por ellos y serán quitados y serán libertados. Sanados y serán restaurados. Y a la misma vez, y se lo va a dar, déselo con ganas de verdad, porque es para el rey. Y a la misma vez que usted se da cuenta de lo que está pasando en la persona, usted le diga, y ahora desato sobre tu vida bendición abundante. Y la bendición abundante venga a la vida del creyente. En todo el sentido de la palabra. O sea, cuando hablo de bendiciones abundantes, le hablo de bendiciones de gozo, de paz, de armonía y también de dinero. ¿Sí? ¿No es Dios el dueño del oro y la plata? Entonces, el pueblo de Dios tiene que levantarse y entender que también tiene derecho a vivir cómodo. También tiene derecho a vender abundancia material. Pero tienes que tener el andamiaje donde vas a depositar eso. Y el andamiaje primero es espiritual y después material. Si tú tienes el andamiaje espiritual para el depósito del andamiaje material, Dios te lo da. Es así que camina esto. ¿Por qué? Porque si no tienes el andamiaje espiritual, Él no puede hacer un depósito material porque las mismas cosas materiales te van a dañar, te van a malear. Y Él lo sabe. Entonces, tienes que cultivar la relación con Él para el debido crecimiento espiritual y con Él el material. Por eso Él dice que las añadiduras vienen después de la verdadera bendición. ¿Por qué? Porque la verdadera bendición nuestra, que nos liberta verdaderamente de lo que nos quiere dar, es el conocimiento de Él en nuestra vida para que entendamos que somos libres cuando dependemos de Él y no de las finanzas.
Porque si nosotros no lo tenemos a Él primero, entonces las finanzas nos van a arropar a nosotros y ellas van a ser dueñas de nosotros en lugar de nosotros ser dueños de ellas. Por eso hay que tener el andamiaje espiritual primero. Es importante esto, porque si no tenemos el andamiaje espiritual, entonces vivimos preocupados por la finanza. ¿Y quién es entonces que manda la finanza? No somos nosotros, es el enemigo controlándolo a nosotros. Esto es importante. Por eso siempre el andamiaje espiritual es primero que el material. Si lo hiciera al revés, fracasamos todos. ¿Lo ven o no lo ven? Entonces, ¿qué va a pasar? Él te da esa autoridad para darte todo el andamiaje y fundamento espiritual para entonces poder imponer lo material. Lo material, Él lo quiere poner, le interesa, para que pueda cada uno de nosotros brillar conforme a la luz propia que Él nos da. Y Él nos pueda prosperar. No puede ser cambiado el orden. Ese es el problema de las iglesias en Puerto Rico, que han invertido el orden para tener las iglesias llenas. Y la gente escucha lo que quieren escuchar. Pero la pregunta es, ¿eso va a salvar a la gente? Ahí es que está el detalle. Y hay que rendir cuenta por cada una de esas cosas. ¿A cuenta? Entonces, la gente se llena, ¿por qué? Porque les gusta escuchar lo que ellos quieren escuchar. Pero Dios nos manda a predicar lo que Dios sí nos va a producir a nosotros: riqueza, abundancia y vida eterna. Eso es lo que quiere el Señor. Si algo yo le pedí al Señor fue que cuando Él me llamó a esto, me hablara con su verdad y su verdad sea la que fuera expuesta, no del mundo que yo vivía antes. ¿Te das cuenta? Donde yo era preso de las cosas materiales. Y entonces eso me corría a mí en lugar de yo manejar eso. Y eso no es lo que quiere Dios. El único que maneja todo es Él. Toda la gloria y toda la honra siempre será para Él. ¿Te das cuenta? Pero quiero que el pueblo entienda que si nosotros tenemos el andamiaje espiritual, es para que Él pueda hacer el depósito de las cosas que nos quiere dar. Y el pueblo de Dios viva abundantemente bien y de ningún bien carezca. Ese es el propósito de Dios. No hay tal cosa, como decían los pentecostales antes, no, que humildad es el pobre. No, no es verdad eso. Eso es falta de conocimiento. Dios quiere que su pueblo tenga buenas casas y buenos carros y viva bien y tenga buenos sueldos y sea bien remunerado. Es de Dios eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte de todo lo que hay sobre la faz de la tierra, porque Él lo creó para ti y para mí. No lo creó para dárselo al diablo. Lo creó para ti y para mí. O no nos puso en esta tierra para que nos enseñoreáramos, lo dice Génesis. Si nos puso para que nos enseñoreáramos, es para enseñorear, si quiere decir para ser dueños de todo. Y nos dice más adelante, porque te he llamado a ser cabeza y no cola. Entonces, si te llamó a ser cabeza y no cola, ¿cómo tú quieres vivir? ¿Como cabeza o como cola? Pues como cabeza, es tu derecho. A eso Él nos trajo. ¿O no es verdad que el que invita no paga? El que invita paga. El que te invitó a esto fue Jesús. Pues Él va a pagar. Y te va a pagar con bendiciones. Y vas a vivir en el aquí y en el ahora bien hasta la eternidad. Porque eso es de Dios. Pero esa es la forma de la prosperidad. No es de la otra forma. Dice, Jesús demostró, con referencia a Mateo 28, 18, dice, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir que todo lo que hay en el cielo, que se plasma en la tierra, lo pone bajo autoridad en nosotros, para que al nosotros tener autoridad sobre eso, también todas las cosas buenas vinieran a residir sobre nosotros. Eso incluye toda la actividad que tú tengas sobre la faz de la tierra. Sean negocios, sean decisiones gubernamentales, sean lo que sea que hay sobre la faz de la tierra, ha de venir a nosotros para que nosotros tomáramos hegemonía sobre eso. ¿Se da cuenta? O sea, que no es que tal vez, quizás, a lo mejor se me va a dar esto. No, tú tienes la autoridad de parte de Dios de darle el comando y se ha hecho.
¿Por qué? Porque cuando tú das el comando con las motivaciones del reino, eso ocurre. De la misma forma que cuando le dice a un demonio te vas fuera, eso ocurre. De la misma forma que tú dices desato bendición sobre tu vida, eso ocurre. Ato toda obra de maldición sobre tu vida y la cancelo, echo fuera en el nombre de Jesús, y eso ocurre. Porque toda autoridad fue dada en los cielos y en la tierra. Y eso tiene que ver con lo que está debajo de la tierra, el infierno. ¿No pueden ver o no? Usted no tiene que tener miedo a esto. Usted lo que tiene que agarrarse y decirle, fuera en el nombre de Jesús, se acabó. Y cuando tenga que decir, yo desato bendición económica, la desato en el nombre de Jesús. Y vamos a hacer este negocio y este negocio va a ser en el nombre de Jesús. Y va a ser. Va a ser porque es que es de Dios que se dé. No es que yo voy a depender de aquel, de este y lo otro. Ok, usted tiene las relaciones, magnífico. Pero por encima de esas relaciones hay un Dios que tiene todo poder para convertirlo en bendición. Entender esa realidad, creerla y caminar en ella, hace que las cosas ocurran. Ay, deja ver, eso se da. Quiera a Dios. Pues usted sabe qué, no va a ocurrir nada. Porque usted tiene una actitud de desprecio y no ha reconocido la autoridad. Y hasta que tú no aprendas a vivir en autoridad, no vas a tener autoridad. ¿Te das cuenta? ¿Cómo tú estás? Como Dios quiere. ¿Qué es eso? Dios te quiere ver bien. ¿Cómo tú vas a hacer como Dios quiere? ¿Qué es eso? Es un desprecio a Dios. Eso es una falta de reconocimiento de la autoridad de Cristo. Es una falta de respeto. Es más, mire, eso es una deshonra a Dios. Manifestarse así. Como Dios quiere. Entonces tú no has conocido la palabra. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque la ignorancia de la gente por no meterse a aprender la palabra los limita a no estar bien. Mire, en la medida que usted avance estos niveles de cruz, escuche bien, usted se va a dar cuenta que ni siquiera, y yo soy médico, usted necesitaría los medicamentos. Y yo soy médico, yo soy pro medicamento, pero le tengo que decir la verdad. Cuando usted entroniza 100% esta verdad, a medida que usted avanza en esta verdad, las áreas almáticas que estaban siendo acuarteladas por el medicamento son libertadas y son sanadas. Yo di este curso en Guatemala y allí 100% se sanó. Porque lo creyeron y lo recibieron. ¿Cómo es posible que nuestra isla no lo pueda hacer? Yo me cuestiono. ¿Por qué? Y es que no creen. Mire, yo tuve gente allí 2 veces más gordo que yo. Yo estoy sobrepeso. Y en ese mismo momento, tú lo crees, tú lo recibes, vuelve a tu peso normal. Ahí, y le vea la ropa así. ¿Te das cuenta? Porque lo reciben, lo creen y lo hacen. O sea, te estoy hablando para que tú veas que estos niveles de cruz, si usted se mete 100%, usted recibe la verdadera bendición. Por eso Él nos dice que cuando mucha gente recibe el pan y el vino, son sanados. Es lo mismo. De vicio, de droga, de alcoholismo, de prostitución, de pornografía, de lo que sea. Él lo sabe, Dios lo sabe todo. Te lo quiere dar porque está bajo autoridad. Dice, Jesús demostró que Él tenía la autoridad, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En otra versión dice, levanta tu lecho y vete. Y Jesús recibió su autoridad de Dios y con ella Él triunfó sobre los poderes del enemigo. Fíjate que esto es bien importante, que entendamos este mecanismo. Jesús recibió su autoridad de Dios y con ella Él triunfó sobre los poderes del enemigo. Jesús es la cabeza de todo el principado y el poder, como dice en Colosenses 2:10. ¿Por qué? Porque despojó a los principados y autoridades y los exhibió públicamente.
Yo me lo sé de la otra manera, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Por qué esto es así? Adán, en el origen, cedió la autoridad. Al ceder la autoridad, él envió a Jesús para derrotar quien arrebató la autoridad. Y entonces adquirió la autoridad el hombre a través de la credibilidad del sacrificio de la cruz del Calvario. Al hombre creer lo que hizo Jesús, que exhibió públicamente todas las autoridades, el enemigo de los principados, de todas las autoridades demoníacas, y los venció triunfando sobre ellos, los venció cuando resucitó. Al resucitar, la sangre que se vertió en la cruz del Calvario hizo que esa muerte que fue dada allí, muerte de cruz, con todo derramamiento de sangre, esa autoridad pudiera venir a usted. Cuando usted lo cree de todo corazón. El problema está en el creyente el siguiente, que no pueden entender, por más que se le explica, ese proceso. Esta noche lo van a entender en el nombre de Jesús. Ese proceso que usted vio en el mundo físico tuvo un impacto en el mundo espiritual arriba. Y es importante que usted entienda que Él cambió ese orden momentáneamente para poder depositar su gloria arriba en usted. ¿Por qué lo tuvo que hacer en ese orden y no lo hizo en orden contraria, primero en el cielo y después en la tierra? Porque nosotros vivimos en la tierra. Y Él necesitaba que el hombre físicamente viera lo que es el sacrificio de la cruz del Calvario para que ese orden fuera subido arriba y entonces pudiera ser un spreading, una soltura del plano divino al plano material que usted y yo vivimos. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre en el plano material primero ocurre en el plano espiritual y después ocurre en el plano material que vivimos. Entonces, Él lo hizo para una corroboración de los hechos y fueran escritos en esta palabra con una corroboración de la gente que vio esto para que eso subiera allá arriba y entonces pudiera bajar. ¿Sube cómo? Sube el cuerpo glorificado en el poder de la resurrección. Pero ya eso estaba señalado en el plano divino arriba para que ocurriera en la tierra. Pero para que fuera evidentemente real y fuera escrito como está en el Colosenses, está descrito también en Isaías y en unos cuantos libros más, fuera evidenciado sobre la faz de la tierra para que esto usted lo pudiera leer, corroborar, ser partícipe y entonces cuando tiene plena certidumbre de fe, se activa desde el cielo la orden de entonces toda potestad me da en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Bajar a usted. Voy con calma, usted tiene que entender esto. Tiene que entender esto porque de esa misma forma ocurren los milagros y toda la orden que se da aquí, que usted ve la guerra espiritual que se hace. Ocurre de la misma manera. Él me da la orden, yo la cumplo y la liberación viene. O la sanidad viene, o la enfermedad, o lo que sea. Él lo hace, es lo mismo. Entonces, el entender ese mecanismo crea en nosotros una dependencia de Él. De que usted tiene que esperar la orden para decirlo. El aprendizaje de esperar esa orden para decirlo te ciñe con la autoridad del reino porque tú vas a decir lo que Él te dice que tienes que hacer. La tendencia humanística es a decir lo que a ti te gusta decir. Y no es así. Mire, esto es importante, porque cada vez que usted actúa por cuenta propia, el Espíritu Santo hace así. Y Dios se queda parado, y yo me doy cuenta porque los ángeles dejan de aletear al lado del creyente. Cuando, te lo voy a explicar para que ustedes, si Dios le da ojos espirituales, puedan saber de qué estoy hablando. Y si no, para algún día ustedes sean pastores, Dios se los va a dar para ayudar a su pueblo. Cuando la persona se levanta en oración por alguien, o está orando aquí por alguien, yo me doy cuenta si es de Dios la oración o no, simplemente de mirarlo. No tengo ni que escucharlo. Claro, siempre trato de escuchar. ¿Por qué? Porque cuando la persona empieza a ministrar en la chuleta, que empieza a hablar lenguas en la chuleta, porque se la aprenden de memoria, siempre repiten la misma lengua, Dios no está.
Dios no está en el asunto. ¿Por qué yo lo sé? Porque los ángeles se quedan quietos. Los ángeles se quedan quietos. Están ahí. Cuando los ángeles empiezan a moverse, entonces empieza Dios a hablar. ¿Te das cuenta? Muchas de las cosas que se hacen en muchas iglesias, gloria a Dios porque aquí estamos pendientes a todo, se hacen en las chuletas. De ahí vienen las contaminaciones, donde parecía ser de Dios, pero no era de Dios. ¿Lo ven? Así es el mambo, ¿sabes? Por eso que toda autoridad está en los cielos y en la tierra tiene que bajar de lo alto para que seamos ministrados aquí. Si no, no hay nada. Todo lo demás es carnal. Aunque parezca ser creyente, aunque parezca ser porque habló en lengua, aunque parezca ser oportuno. No, Dios no está en el asunto. Seguimos. Jesús recibió su autoridad de Dios y con ella el triunfo, ya eso lo leímos. Jesús está bajo la autoridad de Dios y en autoridad sobre todos los otros poderes y autoridades. Como usted previamente supo, Jesús delegó su autoridad a usted. Será como el hombre que al salir de viaje dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Ese es Marcos 13:34. Usted viene bajo la autoridad de Jesús y haciendo esto, usted también está bajo la autoridad del Padre. Los creyentes son personas de autoridad espiritual que están bajo autoridad. Lo que estábamos explicando. Autoridad expuesta por Dios. Usted ya aprendió que Dios es la fuente del poder. Amén. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí está importante esto. Cuando yo le digo que no veo movimiento de los ángeles, cuando le estoy diciendo que se está hablando lo que no es porque cuando las cosas vienen de Dios, todas se mueven. Pero cuando no viene de Dios, nada se mueve. ¿Por qué? Porque Él es el que dice lo que se va a hacer. No es nadie. Él es el que dice si se hace o no se hace y si es mío o no es mío. Él confirma. ¿Pero quién se lo confirma? A la figura de la autoridad de la iglesia, que el ángel de la iglesia soy yo. Por eso yo le digo siempre, no quiero que nadie ore fuera cuando terminamos el culto. Puede que sea de Dios lo que pase, pero ¿quién me garantiza a mí si yo no estoy allí? ¿Cómo yo voy a responderle a Dios por esa vida si alguien se sale de ese orden? ¿Te das cuenta? Y el responsable finalmente soy yo. Por eso es que me gusta el orden. Igualmente le digo, no me gusta que vaya a otro sitio y le pongan las manos. Porque yo no estoy allí. Si lo tengo que enviar, pues oro y si el Señor dice, ok, pues no hay problema, Él te va a estar cubriendo. Pero estamos en el orden. ¿Te das cuenta? Y la gente muy despiadadamente, o muy descuidadamente, o muy irresponsablemente, o muy desobedientemente, hace las cosas y no dicen nada. Entonces los recibo yo aquí con 20 cosas que no debían tener. ¿Lo pueden ver o no? Ese es el orden. Dice, Dios también es poder detrás de toda estructura de autoridad que Él ha establecido en el mundo. Sométase toda autoridad a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las que hay por Dios han sido constituidas. Además de la autoridad suprema de Dios, los creyentes están bajo otras estructuras de autoridad que Él ha establecido. Estas incluyen las autoridades en el hogar, la iglesia, lugar de trabajo y gobierno. La situación de cada persona difiere de otra. Algunas mujeres no tienen ningún marido, algunas personas no trabajan y no tienen ningún patrón. Ellas no están envueltas en estas estructuras de autoridad, pero es importante reconocer que las estructuras se relacionan a usted porque Dios las ha establecido. Usted debe estar bajo las autoridades que Él ha establecido para funcionar en autoridad. La autoridad legítima siempre es delegada de alguna fuente. Cuando usted está bajo autoridad, usted tiene una fuente legítima de la cual su propia autoridad se deriva. Por ejemplo, la esposa en una casa deriva su autoridad de su marido. Los diáconos y los ancianos en una iglesia derivan su autoridad de los hombres de Dios que ponen la dirección espiritual sobre ellos. Un empleado tiene límites de autoridad establecida por su patrón. Pero todas estas cadenas de comando llevan finalmente a Dios, que es la fuente de toda autoridad. ¿Lo puede? Eso está clarito.
Eso no hay duda. Todas las autoridades son instruidas por Dios. Al rastrear las autoridades hasta su fuente, nosotros siempre terminamos en Dios. Debido a esto, la rebelión, oiga esto bien, la rebelión contra la autoridad impide el flujo de Dios en su vida. Cuando usted se rebela contra aquellos en autoridad, usted realmente está rebelándose contra Dios. ¿Por qué? Y no porque es que él no es cristiano, no porque no conoce a Dios, pero ¿sabes qué? Dios te ha enseñado un orden a seguir. Y aunque no sea cristiano, Dios lo tiene en autoridad. Y hay que seguirlo. Ah, pero ahora aquí no hay nadie, yo voy a pasar roja. ¿Y quién lo va a saber? Dios te está mirando. ¿Da cuenta? Si tú, por ejemplo, te ves en esa situación, mira, que son las 1 de la mañana y aquí no hay nada, está oscuro y la luz está roja, pregúntale a Dios, Señor, ¿me voy? Sí, dale, no, dale, aguántate. Yo le pregunto, porque yo también me quisiera ir. Y él me dice, y yo hago lo que él me dice. ¿Por qué? Porque lo estoy obedeciendo. ¿Se da cuenta? Eso es sencillo. Usted, ya a este nivel, usted escucha la voz de Dios, se lo dice, vete, dale. No lo haga. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque usted está haciendo eso bajo la autoridad. Y ahí no está quebrantando la ley. Si te dice quédate, no va a suceder nada porque él sabe que te estás parando en una oscuridad. Él lo sabe. O dice sigue, pues sigue. Pero no estamos por cuenta propia. Amén. Romanos 13, del 1 al 2 dice, sométase toda la persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las que hay por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad se opone a la constituida por Dios y los que se oponen recibirán condenación para sí mismo. Ahí está explicadito. Para ser una persona de autoridad, usted debe estar bajo la autoridad de Dios y de aquellos de quienes Dios tiene establecido sobre usted. Estas son algunas estructuras de autoridad establecidas por Dios. Por ejemplo, las autoridades en el hogar. La primera estructura de autoridad establecida por Dios en el hogar, Génesis del 1 al 3, aquí está la estructura de Dios para el hogar. Por ejemplo, la Biblia enseña que el marido debe ser la cabeza de la familia. La autoridad del marido en la casa será basada en amor. Dice, porque el esposo es la cabeza de la esposa. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia y él mismo es salvador de su cuerpo. Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma. Esto hay que explicarlo. Mira cómo esto. El esposo es la cabeza de la esposa. No es que la mujer tiene que pensar siempre como el esposo. Oye, no es que los dos tienen que hablar igual. No es que los dos van a hacer lo mismo. Eso no es lo que está diciendo ahí. Es que cuando el esposo le dice, vamos a hacerlo de esta manera, ya ha dialogado en amor con su esposa para estar en común acuerdo. Y ese esposo es el que va a orar, y la esposa ora también, pero es el que va a orar y él es al que Dios le va a pedir referencia de la responsabilidad envuelta, de la dirección que tomaron. ¿Por qué? Porque es el patriarca de la casa y es el orden establecido de parte de Dios. Entonces, la costumbre en Puerto Rico es que la mujer actúa por cuenta propia y no le comenta al esposo más que cuando vienen los resultados, que salió mal. Ay, perdona, no tuve tiempo de decírtelo, pero dice esto y mira lo que pasó. Ahí viene el problema. Entonces, si vas a hacer eso y tú tenías dudas porque es algo nuevo que no lo habéis discutido, coge el teléfono y llama. Mira, esta situación que tú le hagas así, ok, pues dale. Ya estás en orden. ¿Te das cuenta? No que tomas la hegemonía por tu cuenta y cuando salen las cosas malas vienes a traerle el resultado ahí. Ahí te dejo ese bollete. No, no es así. Porque quebrantaste el orden y es más probable que las cosas salgan mal que bien. ¿Por qué? Porque quebrantaste el orden. Si estás casada, esto es para las casadas. ¿Cómo se va a establecer el orden? Bueno, si tu esposo en amor está en una relación correcta con Cristo, si tu esposo en amor está en una correcta relación contigo, entonces él puede ejecutar la verdadera autoridad porque el principio queda establecido de la cadena de comando con Dios primero, con él después y la esposa y el hogar. Y queda establecido. Ahora la pregunta que usted me tiene que preguntar es, ¿y si él no es convertido?
también es igual. Como quiera es igual. Y les voy a explicar por qué. Porque entonces, aunque él no comprenda la situación, usted va a ir de rodillas como mujer o como siervo del Señor si su mujer no es convertida, para que Dios le revele a ella y cambie las cosas en el orden perfecto de la palabra de Dios que quede establecido. No para que usted lo cambie de rol, sino para que la decisión que tenga que tomar venga consona con lo que es correcto. Y Dios lo hace. Dios lo hace. ¿Por qué Dios lo hace? Porque usted no ha querido romper la cadena de comando y Él sabe su necesidad. Y lo complace. Ahora, ¿por qué? Porque Dios santifica y honra a los santos. Por eso Él lo hace. Porque Él no puede contradecir su palabra y santifica a los santos. Entonces, ¿qué es lo correcto? Pues mantener el hombre la cabeza del hogar, informando todo como mujer de lo que usted va a hacer, si es que Él no está y no lo sabe, y el hombre dando la dirección correcta para lo que tiene que hacer. Que esto es importante. Porque el hombre tiene que asumir su rol. Cuando abran el libro de la vida, al primero que van a llamar del hogar no es a la mujer, es al varón. Y le van a decir, ven acá, ¿qué tú hiciste? Tú honraste mi palabra con tu esposa, tú honraste mi palabra en el hogar, tú te pusiste en el orden perfecto que tenía que ser, o tú quisiste actuar por cuenta propia, o fuiste egoísta. ¿Sí? Si no, esto es importante. ¿Sabes que el no establecer este orden es la repetición de los continuos divorcios que estamos viviendo hoy en día? La tasa está en 72 de divorcio en la iglesia cristiana. ¿Sabe lo que es eso? ¿Por qué? Porque se quebranta muy fácil las leyes de principios del orden establecido en la voluntad del Padre. Y se quebrantan porque hay un egoísmo de parte y parte de vivir como mejor les parece y como les da la gana. Y Dios no está en el asunto. Y por eso la tasa está tan alta. Es que quebrantan este orden que estamos hablando. Ya son las 9. Me voy a quedar en la de las esposas, que también está buena. Porque es que es largo, que es más largo. Bueno, las esposas, vamos a decir, Efesios 5:22. Las esposas deben estar bajo la autoridad amorosa del marido. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. Aquí nos vamos a quedar, pero lo que quiero explicar es lo siguiente, que para que las mujeres casadas estén sujetas a sus propios esposos tienen que estar sujetos al Señor. Y entonces hay una cadena de comandos establecida que cuando el esposo, que es la cabeza del hogar, está sujeto a Dios, por obligación, ella tiene que sujetarse a su marido. Pero ¿qué pasa? Dios, en su infinita omnisciencia y sabiduría y omnisapiencia, puso a la mujer como un vallado alrededor del hombre. Y cuando hace un vallado alrededor del hombre, hace un recipiente de bendición alrededor de ese hogar. Y el filamento de ese recipiente para bendición de ese hogar está establecido en la cabeza del hogar, que es el hombre. Y cuando ella ora, haciendo ese vallado alrededor, que se convierte en muro y antemuro, hace que su hogar sea próspero. Porque edifica la casa. Y al edificar la casa, unifica su hogar, sus hijos, su finanza y todo lo que bien tengan que hacer. Entonces la responsabilidad es dividida, pero es conectada primordialmente por el hombre, que es un ejemplo ejemplificador, que no es lo mismo, de lo que es el amor del Padre plasmado en el hogar a través de él. ¿Lo ven? Si el hombre no está en ese orden divino, entonces la mujer no puede edificar la casa porque se invierten los roles. Se convierte ella en el patriarcal y él en matriarcal. Y yo doy mucha consejería y veo muchas veces y le digo, ¿sabes qué? El delantal de ella no te sirve a ti, ni a ti te sirven los pantalones de él. ¿Qué vas a hacer? Porque en Puerto Rico ese orden se ha sido pervertido. Entonces, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y no puede ser, porque el orden está establecido y ese orden desde el principio del mundo ya Dios lo estableció y tenemos que honrar ese orden. No podemos alterarlo, porque cuando lo rompemos caemos en maldición. ¿Lo ven o nos pregunta? Son las 9:00 y pico ya. ¿Estamos ahí?
Amén. Eso amén. Están apagados. Hay que adoración pase. Nos quedamos ahí. Vamos a entrar en los padres, no se preocupen. Vamos a prepararnos para los diezmos y las ofrendas. Si no hay preguntas o dudas. Preguntas. Traeremos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí, Señor. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por esta noche, Padre Santo. Le pido, hermanos, que por favor suban sus manos. Le vamos a pedir al Señor una bendición sobre estas ofrendas y estos diezmos. Padre Santo, Padre bueno, gracias por esta noche, Señor. Gracias por darnos, Padre Santo, todos los días para poder dar más a aquellos que necesiten. Te pide, Señor, que nos dirijas cada día, sobre todo estos diezmos y ofrendas, para utilizarlo bajo tu propósito, para plantar la bandera de tu justicia y la verdad de tu palabra para todo aquello que lo necesite, Padre Señor, para que reconozcan tu autoridad sobre tu creación, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. Siéntese un segundito, quiero saludar aquí a la hermana de Ruth. Ella es Esther Ramírez, ella viene de la Iglesia del Tabernáculo. ¿De qué país? De Nueva York, ponte de pie. Es una de las hermanas de Ruth, de Carmelo y de, ¿cómo se llama la que estaba con nosotros último? De Ana. ¿Se acuerdan de Ana que se sentaba aquí? Ana Chajón. ¿Ana es mayor o menor? No lo diga. Mayor. No. Dios te bendiga, Ana Chajón. Si estás ahí sintonizada en internet, te amamos. Ya se conecta siempre. Sabe que siempre está conectada por ahí, ¿verdad que sí? ¿Quién más está de visita que no ha llenado la ficha? ¿Estamos ahí el día? Quiero decirle que ahora próximamente en Semana Santa vamos a tener un culto el martes, otro culto el jueves, el Viernes Santo un solo culto a las 10 de la mañana y el domingo un solo culto que va a ser también a las 10 de la mañana. Y este domingo también. Y este domingo empezamos el culto con un solo culto. Espérate, un solo culto. Me sacaron. El domingo es un solo culto en la entrega triunfal. Voy a estar predicando la palabra. Invite a otros, porque el Señor me dio una palabra tremenda, me dio un paralelismo que nosotros vamos a estar retratados almáticamente en lo que Dios hizo a través de Jesús en la entrega triunfal a Jerusalén. Se va a gozar con ese mensaje. Nunca lo he predicado. Me lo dio nuevito. Es que todo lo que me daba aquí es nuevito. Dios todo lo da nuevo. Yo no tengo que repetir ninguno. Pero, anyway, de todas maneras, invite a otros. Porque es un retrato, es una radiografía almática de nosotros a través de la palabra de Dios. Amén. Se va a gozar. El Viernes Santo a las 9 en vez de a las 10. Me corrigen aquí, a las 9 en vez de a las 10 de la mañana. Así que vengan tempranito, intercedemos, inmediatamente le damos fuego. El viernes estamos hablando de la crucifixión, que va a ser también poderoso. ¿Perdón?
a las 9 la predicación. El culto va a empezar a las 9 para que todo el mundo vaya a comer con su familia. Muchos están en interior de la isla, pues se vayan temprano y puedan compartir con sus familiares. Y si los gustan traer aquí, pues mejor todavía. Y mañana van para allá. El viernes, acuérdense que a las 5 de la tarde tenemos Hablando de las Puertas de tu Alma por la cadena del Milagro. ¿Qué más? Lo de internet. Los jóvenes mañana. Los jóvenes mañana que van a bolear. Nos vamos a reunir aquí tempranito, vamos a orar y de aquí nos vamos para la bolera. Nos comemos algo y nos vamos a la bolera. Amén. Ya tenemos reservado después de las 9:30. A las 9. A las 9, o sea que tenemos que estar a las 7:30, comemos algo y después nos vamos allá a jugar a las 9. Si nos reunimos aquí, estamos un ratito aquí, oramos, comemos y nos vamos para la bolera, la Paradise, ¿verdad? En el Matadero. En Paradise, en Puerto Nuevo. En el Matadero, Puerto Nuevo. Pero nos reunimos aquí, de aquí nos vamos juntitos todos. Yo llevo la guagua, así que los que no tengan carro se van conmigo. Y ahora nos despedimos de aquí, Señor. Padre, esta palabra que tú has dado hoy, síguesela revelando sobre tus hijos. De tal manera que esta palabra, Señor, cobre vida en todo nuestro ser. Y que seamos, Señor, hacedores de tu palabra, con el firme propósito de que las riquezas en gloria sean depositadas en nosotros y como consecuencia de esta verdad, las añadiduras también vengan sobre tu pueblo. Y la prosperidad abundante, que jamás nunca añade tristeza, sea sobre cada uno de ellos, para gloria de tu nombre. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su gloria el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar.